Bueno, buenos días a todos y a todas. Comenzamos las jornadas técnicas de esta nueva edición de BIT Audiovisual. Como sabéis, es la feria referente del sector. Nos vemos cada 2 años. En los años impares hay unas conferencias con BIT Experience, pero dentro de la feria, desde hace ya unos cuantos años, han considerado los organizadores que es conveniente reflexionar sobre multitud de actividades conexas al propio sector audiovisual, que no queda reducido al broadcast, evidentemente. Pero dentro del broadcast hay una primera charla que a mí me parece muy atractiva, para la cual vamos a tener hoy, tenemos a Pere Vila, que es el responsable máximo de ingeniería y de tecnología dentro de RTVE, a Girón, que es José Girón, que es el CEO de A3 Media. A continuación está Andrés Díaz del grupo Mediaset, y Sergi Gina por parte de Cellnex. Lo que hoy nos convoca en esta mesa es hablar de HbbTV, que, como todos conocéis porque estáis en el sector, ha propiciado un acuerdo para mí importante. Ellos nos contarán qué tan importante va a ser, por el cual los radiodifusores aquí representados, pero sin cerrar la puerta a nuevos actores que se puedan incorporar, por tanto, es un grupo que no se cierra en sí mismo, sino que se abre a todo el sector, va a tratar de implantar HbbTV dentro de España, como está funcionando perfectamente, y nos lo contarán en otros países europeos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, fundamentalmente, que han emigrado de sus viejas experiencias de interactividad en G5 en el Reino Unido o MHP en Italia, y han dado el salto definitivo a HbbTV. Creo que, aunque muy probablemente conozcáis el tema muchos de vosotros, sería conveniente comenzar con una visión de conjunto técnica de cómo está HbbTV en Europa, y para ello, Sergi Gina, tienes la palabra. Después van a participar los 3 compañeros de la mesa, y finalmente tendremos un periodo de preguntas para concluir sobre las 11:30. Así que, Sergi, te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias, Eladio. Muchas gracias a todos por darnos esta oportunidad de poder expresar nuestras intenciones. Bien, yo soy Sergi Alsina, estoy en el área de innovación y estrategia de producto de Cellnex, y mi intención hoy es explicaros un poco la televisión híbrida como herramienta que ayuda a lo que es la interactividad y la mejora de la experiencia de los usuarios, y lo que haremos será ver distintos casos de uso que hay en la actualidad en el mundo para intentar ver cómo se ha plasmado, cómo se está plasmando actualmente todo este entorno HbbTV. Bien, a nivel de qué es lo que me gustaría explicaros. Primero me gustaría empezar con una situación de contexto de lo que es la TDT. La TDT en Europa, la TDT en España, para pasar a ver muy rápidamente cuáles son los distintos paradigmas que existen actualmente, cuáles son los retos y soluciones que nos encontramos, y ver más a nivel de casos de uso, pues qué es lo que se está haciendo en otros países a nivel más de modelo colaborativo a través o usando lo que es las tecnologías de HbbTV. Para ello, ¿cómo está la TDT actualmente en Europa? Lo que es un hecho es que la TDT es una de las plataformas más significativas de Europa. Prueba de ello están los 100 millones de hogares, los 250 millones de espectadores, más de 2.000 canales de televisión, y por último, que el 80% de los contenidos que se están emitiendo actualmente son contenidos realizados en Europa. Otro de los grandes puntos es que a nivel de tiempo medio de visionado, se está viendo que el usuario, el tiempo medio se mantiene estable, con una pequeña zona que si lo podéis ver ahí con otro color, que es que también se está complementando con lo que es la televisión en diferido. Este mismo
aspecto lo podemos ver también en España. En España tenemos datos ya a partir del 2015 en los cuales podemos ver que ya empieza a aparecer un pequeño tiempo de televisión en diferido que ronda los 4,5 minutos. Si vemos un poquito más en detalle una comparativa de lo que es la audiencia de televisión versus el año anterior y versus otros medios, lo que podemos ver es que en general televisión e internet suben, mientras que los otros se mantienen estables o disminuyen. Si pasamos esto a lo que es visto desde el punto de vista de segmento, podemos ver que todo sube, excepto en un rango que es el de 13 a 24 años. Punto a considerar para cuando hablamos sobre todo de tema de nueva experiencia de usuario, etc. Si a su vez miramos estos datos más a nivel de tecnología o método de distribución, podemos constatar que la TDT actualmente continúa siendo la plataforma más vista, con un 77%, y que el 66,8% de los clientes de la televisión de pago ven los canales de la TDT. Si cogemos este dato y le vemos a nivel de audiencia, podemos ver que aproximadamente entre un 92,4-93% de la audiencia ven los canales de la TDT independientemente del medio de distribución por el que lo vean. Esto nos da o nos confirma de que la televisión en abierto, que es universal, accesible, gratuita, juega un papel vertebrador en todo el contexto. Más tanto a nivel social, económico, cultural, siendo una parte integral de lo que es la cultura tanto española como europea. Es decir, forma parte de lo que realmente somos como sociedad. Pero evidentemente no podemos dejar de ver que con la aparición de Internet cambian los paradigmas. Es decir, aparecen, por un lado, un montón de nuevos players de distinta tipología y, por otro lado, aparecen nuevos hábitos de consumo un poquito más activos. Lo que está claro es que el nuevo cambio lo que está poniendo es en el centro, como papel clave, el consumidor que decide cómo quiere consumir ese contenido en todo momento. Lo que la realidad es que es un mix entre activo y pasivo, y es el propio usuario el que va de un lado a otro, no es blanco ni negro. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto de este cambio de paradigma ante un ecosistema tan complejo donde hay tantos players, el secreto consiste en intentar ponerse o poner en valor aquellos activos que son clave de la propia TDT, que es de la televisión abierta, que son penetración, la penetración actual que hemos visto anteriormente, cobertura, la cobertura del 99% actual, el reach masivo al que podemos llegar, y por otro lado, lo que son todos los contenidos relevantes que ya estamos aportando como industria audiovisual. Eso sí, siempre respetando los valores intrínsecos del ecosistema y su audiencia. ¿Para qué? Para llegar a evolucionar de tal manera que el driver principal, que es el que tiene el reach actual masivo, es la televisión lineal, la televisión broadcast. Y lo que hacemos es coger eso y la complementamos con otras capacidades de Internet que son súper potentes, que pueden ayudar a llegar mejor a los usuarios. Frente a este cambio de paradigmas, nos enfrentamos a nuevos retos de un mercado que de por sí es un mercado horizontal, en el cual tenemos 4 grandes bloques. Un primer bloque de evolución tecnológica, es decir, más calidad, más eficiencia. Otro segundo bloque de servicios, más funcionalidades, más interactividad, más experiencia de usuario. Por otro lado, a nivel más de usuarios, es decir, entender mejor qué es lo que quiere el propio usuario y cómo podemos llegar a esa personalización. Y por último, un caso muy relevante que es empezar a competir, a colaborar, a crear alianzas. ¿Para qué? Para poder gestionar correctamente, con éxito, una complejidad tecnológica que tiene por sí el mercado horizontal actual en un entorno como es el entorno español. Para ello tenemos herramientas. O sea, necesitamos soluciones y frente a estas soluciones, ¿qué hacemos? Planteamos herramientas. Las primeras herramientas que tenemos en cuanto a la propia evolución tecnológica son, necesitamos llegar ¿a qué? A
tener más bits por segundo, menos hercio. ¿Para qué? Para llegar a tener más bits por hercio. ¿Y esto quién nos lo está dando? ¿Quién nos está ayudando ahí? Nos está ayudando las propias tecnologías actuales que conforman el DVB. Viendo como tal, o viendo como el organismo estándar del DVB como columna vertebral de la televisión digital. Es decir, al final es como si fuese una capa física, entre comillas, que tiene una base muy potente sobre la cual podemos ir construyendo nuevos servicios y tecnologías. Uy, perdón. Por otro lado, son en la parte más de servicios, herramientas dirigidos a crear nuevos servicios. Y ahí tenemos, perdón, es que estoy un poco constipado. Tenemos por un lado lo que son las tecnologías OTT actuales, ¿vale? Que ya de por sí nos pueden ayudar a dar lo que son, a usar tecnologías como el streaming, el Adaptive Bitrate, uy, perdón, vengo yipao. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que son las tecnologías o el estándar HBTV. HBTV lo que nos está aportando es una capa de aplicación. Gracias. Una capa de aplicación que... Vaya hombre. Haz una pausa tranquilo, ¿eh? Aquí Antonio te ha ofrecido Gracias, sí. un caramelo seguro que te viene bien si quieres. No, vamos a hacer así. Vamos a intentar... Perdón, Nada, disculpen. nada. Estamos entre compañeros y esta pausa para bajar la tensión que tienes desde el primer momento. Vale, muy bien. Vale, es porque estamos en tiempo y además vamos pasando el tiempo. Y va bien, va vale, perfecto bien. el tiempo y eso te va a ayudar. Gracias, Antonio. Gracias. Bien, entonces, por otro lado, lo que son las herramientas que están dirigidas a crear nuevos servicios. Ahí tenemos dos tipos de tecnologías o cosas que nos pueden ayudar. Por un lado, lo que son las tecnologías propias de OTT, el streaming. Te voy a subir un poco, que nos han dicho Vale, en la comisura. Que es el streaming y todas las tecnologías de Adaptive Bitrate, y por otro lado, lo que es el estándar HBTV como tal. El estándar HBTV como tal, lo que nos resuelve es la capa de aplicación. Es decir, antes DVB nos resolvía lo que es más la parte tecnológica, capa física, y el HBTV nos ayuda a trabajar con lo que es la experiencia de usuario. Es decir, HBTV lo que está haciendo es integrando las capacidades del broadcast con las capacidades del broadband. A nivel de lo que es HBTV, para que veáis un poco la relación que hay, HBTV continúa, o lo que nos permite es, gracias al HBTV, llegar a tener una continua evolución de lo que son las posibles funcionalidades que podemos tener, y nos garantiza lo que es las soluciones que podemos crear para el futuro. Ahí tenemos dos grandes bloques. Un primer bloque más de 1.0, 1.5, relacionado con CHTML, y otro segundo bloque, que son las tecnologías a partir del 2.0, en las que podemos encontrar el HTML5 y toda la parte de CSS. Es un cambio tecnológico muy importante que permite llegar a esta usabilidad y esta nueva experiencia de uso, aportándonos toda una serie de nuevas funcionalidades a nivel de sincronización, publicidad, subtítulos, etc. Si nos centramos en lo que son los usuarios, herramientas dirigidas a los usuarios, ahí tenemos la parte del Big Data. Uy, estoy fatal, tú. Sí, le hemos dado. Tenemos la parte del Big Data, la cual
lo que nos permite es conocer mucho mejor a los usuarios para poderles ofrecer nuevos servicios y contenidos que sean mejores y más adaptados a ellos mismos. Para ello, simplemente destacar 2 puntos. Por un lado, o 2 grandes proyectos que se están realizando actualmente. Por un lado, lo que es el proyecto de EBU Pitch, que es Personalization for Each, donde se está trabajando lo que es el signal, todas las capacidades de single sign-on, recomendaciones, y se está empezando a trabajar con lo que son algoritmos alrededor de una plataforma de data scientists que se está creando en la propia EBU, en la propia European Broadcasting Union. El segundo gran tema es el trabajo del DVB en cuanto al targeting advertising, es decir, poder traer la publicidad targetizada al televisor usando tecnologías broadcast y broadband a la vez. Y por último, en cuanto a herramientas, es toda la parte de competencia, es decir, de colaboración y competencia. Es decir, esos nuevos paradigmas requieran como tal de una colaboración, unas alianzas y una coordinación entre todos los players de la industria que tengan fines comunes. Aquí hay un proverbio chino que me gustaría comentar, que es: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Este proverbio es lo que se está aplicando a nivel europeo entre la alianza entre DVB, HBTV o los distintos grupos de trabajo a nivel EBU, DVB, BNE, etc. Por otro lado, a nivel de casos de uso, me gustaría explicar también los distintos modelos colaborativos que está aportando HBTV a nivel global, explicados sobre casos de uso reales. Esto es un mapa de HBTV en el mundo. Los colores azul más oscuro son los despliegues actual y el degradado es en función del tipo de despliegue en el que están. Lo que vamos a hacer es ir caso a caso conforme a los casos más relevantes que existen actualmente en Europa. Si empezamos por Reino Unido, en Reino Unido es uno de los casos que empezó a finales del 2015, en el cual lo que hicieron fue una alianza entre BBC, ITV, Channel 4 y Arqiva para, digamos, afrontar de forma común la televisión digital en el Reino Unido, pero a la vez también aportar a partir del 2015 lo que es un nuevo servicio que se llamaba Freeview Play. Freeview Play llegaba al final del 2016, sí, finales, aproximadamente a 1,2 millones de usuarios. Este base de usuarios ha ido incrementándose con el tiempo. El objetivo fundamental era realizar una estrategia común frente a los players externos. La forma de acceder al servicio de Freeview Play es básicamente a través de 3 formas. Una primera fórmula es a través del botón OK y los botones de cursores. Y por otro lado, a través del propio botón de la guía del mando a distancia. De tal forma que la guía que tienen ya los propios fabricantes de teles está nutrida por información que sacan directamente desde Freeview Play. Una segunda vía es a través de la propia Store de Apps del fabricante de teles. Y la última, y es uno de los casos más significativos, es el hecho de que Freeview Play ha conseguido llegar con acuerdos con consumidores electrónicos para poner un botón en el propio mando que puedas ir directamente a lo que es acceso a ese contenido. Aquí me gustaría enseñaros un poco un vídeo de lo que es el servicio. With a new Freeview Play TV, you get lots of great channels. You can scroll back through the TV guide to catch up on the shows you've missed. And there's loads more on-demand TV, without having to pay a subscription. New Freeview Play. Set yourself free. Freeview Play es uno de los casos más claves en cuanto a un entorno competitivo como es el de Inglaterra. Por otro lado, también existe
otro caso bastante importante también en Inglaterra, que es el caso de Freesat. Freesat es una plataforma satélite que fue lanzada en 2008, dirigida sobre todo a intentar competir también contra Sky, en el cual la BBC y ITV se unieron para formar esta iniciativa y dejando paso también a que otros broadcasters se unieran a posteriori. Básicamente, en este caso estamos hablando de aproximadamente unos 1,9 millones de suscriptores y cuando ellos iniciaron no hacían nada de HBTV, pero a posteriori han hecho versiones específicas sobre HBTV que están dirigidas un poquito en la línea de lo que estamos hablando. La forma de acceso de Freesat es a través directamente de un botón en el propio mando, porque es su propio set-top box con su mando de distancia, o a través del botón AV Input. Si nos movemos de perímetro y vamos a Australia, Australia es un caso muy bonito porque es realmente un caso de que se ve la colaboración entre todos los radiodifusores de forma muy clara, en la cual lanzaron aproximadamente el servicio en 2014, fueron de los primeros en hacer algo de forma extremadamente colaborativa entre todos y aquí se metieron los 5 principales broadcasters australianos. Actualmente llega aproximadamente a 2,2 millones de usuarios y hacen también todo un proceso de homologación de lo que son los propios dispositivos, los consumer electronics, para asegurar que aquellos en los que está el sello funciona el servicio de Freeview Plus. En cuanto a lo que es el acceso ya es muy HBTV oriented, es decir, cuando yo accedo a lo que es el canal, tengo 2 colores, puedo acceder al botón rojo a las aplicaciones específicas de cada broadcaster y por otro lado al botón verde para acceso a lo que son contenidos transversales de todos ellos conjuntamente. Aquí tengo un vídeo que es un vídeo de la versión antigua de Freeview Plus, pero que vale la pena verlo para entenderlo cómo es el servicio. Welcome to Freeview Plus, a new way to enjoy TV. The first thing you need to do is connect your Freeview Plus receiver to the internet to enjoy the many features of Freeview Plus. Here's how it works. When you're watching TV with your Freeview Plus receiver, you'll briefly see a prompt at the top left of the screen. Press the green button on your remote to launch Freeview Plus. The first time you do this, you'll see a prompt that advises that you are now entering broadband internet. Press Let's Go and then you'll be asked to enter your postcode so we can make sure you get the right TV programs for your region. Simply use the number pad on your remote control. Press OK and you'll be taken to the Freeview Plus mini guide. In the mini guide you can see what's on now and what's on next in a 3-channel view. Your remote control has all the buttons to navigate through Freeview Plus. Use your arrow keys to navigate up, down, left and right, and the OK button in the centre to activate your selection. Use the back or return key to go back at any point, and of course the coloured buttons to bring up Freeview Plus features. From the mini guide, if you press green, you can go to the full program guide. You can exit Freeview Plus at any time by pressing the red button. Now you're all set to enjoy Freeview Plus, a whole new way to enjoy TV. El caso de Freeview Plus en Australia, digo que es un caso muy significativo porque en realidad fueron de los primeros en realmente crear un servicio horizontal muy bien coordinado entre todos, que realmente daba una experiencia única, transversal en lo que es la televisión digital terrestre y hasta el punto de que ahora ya han llegado a la confianza tal de que ya han llegado a la conclusión de que es más, desde el punto de vista de usuario, llegar a sacar sus propias aplicaciones y juntarla todo en esta experiencia única común para que el propio usuario tenga el acceso mucho más fácil a lo que es los propios contenidos. Bien, ahora nos movemos a lo que es Italia.
Italia, Italia tiene una asociación que se llama TV1, que fue creada para ayudar lo que es la transición de la televisión digital, digital, se llama TV, que fue creada en 2009. Existe tanto a nivel terrestre como a nivel satélite. Y a partir del 2013 empezaron a trabajar en todo el entorno OTT a través de TV1 OTT, que básicamente lo que hacían era empezar a juntarse en una interfaz común web, puro web, en el cual daban información sobre los datos de la EPG y daban información sobre los contenidos de los distintos broadcasters italianos. Básicamente, esta asociación está formada por lo que es RAI, Mediaset y Telecom Italia. Y actualmente, a finales del 2017, empezaron a trabajar en una experiencia única conjunta, HBTV, a través de TV1 HBTV, intentando poner lo que son contenidos tanto a nivel de catch-up como a nivel de recomendaciones específicas de cada uno de los broadcasters. Ahí podéis ver un poquito un pantallazo de lo que es el look. Ahí también juegan con lo que es todo el proceso de certificación específico digamos, asociado, para asegurar que los propios consumidores puedan ver o puedan entender en qué Consumer Electronics pueden tener accesible ese servicio concreto, que es el de TV1 en el televisor. Actualmente empezaron ellos con un Consumer Electronics específico, que era Samsung, y a partir de ahí pues irán incorporando nuevos Consumer Electronics. El acceso al servicio es exactamente similar a lo que es el caso australiano, que es a través del propio botón verde del mando de distancia. Si nos vamos a Francia, empezó Eutelsat haciendo un trabajo con HBTV a través de lo que es el FranceSat Connect. Esto se realizó en 2013, fueron bastante pioneros ahí. El caso no hay mucha colaboración, digamos, porque es Eutelsat el que decidió hacer este paso, pero el punto aquí es, como de los primeros que empezaron, es un gran caso a analizar. Ahí es un servicio también transversal que tiene el operador por encima de sus canales satélite, en el cual permite a esos usuarios acceder a contenidos específicos de cada uno de los canales del operador de esa satélite. Algunos casos importantes o relevantes ahí son, por un lado, los datos de servicio, ¿no? A nivel de lo que es, por un lado, el uso de la propia EPG característica de este servicio transversal, independiente de lo que es la EPG propia del fabricante, y por otro lado, lo que es el servicio de replay, que estamos hablando de entre el EPG un 60% y replay un 30%. A nivel de lo que es el propio acceso al servicio, el acceso se realiza, digamos, igual que FreeSat a través de lo que es el propio mando a distancia, y por otro lado, en el caso de que tengas Smart Card, a través del botón AV Input. Y ahora, para acabar, me gustaría irnos a lo que es Alemania. Alemania es un caso significativo también, porque ahí ha pasado algo bastante curioso, que ha sido que Freenet, que es el propietario o el operador de telefonía móvil alemán, ha comprado a un operador de red de infraestructura broadcast que era Media Broadcast. Compró esta unidad a TDF más o menos en el 2016. En base a esto, lo que hizo fue pensar en una estrategia complementaria, es decir, llegar a, por un lado, aportar lo que es la potencialidad del broadcast, lanzando el servicio de DVB-T2 y complementándola con otros servicios adicionales vía OTT, haciendo un portal transversal, que es el que podéis ver aquí, en el cual aunaba un poquito lo bueno de ambos mundos, ¿no? Si veis un vídeo,
Der knallharte TV-Faktencheck. TV-Streaming ist besser als DVB-T2 HD? Also ich liebe es zu streamen. Nervt mal wieder euer TV-Streaming? Mit Freenet TV schaut ihr eure Lieblingsprogramme ohne Ladezeit. Auch fürs ruckelfreie Fernsehgucken unterwegs. Ohne Ladezeiten und ohne verbrauchtes Datenvolumens. Si bien el caso alemán no es uno de los casos más relevantes a nivel de colaboración, sí que es significativo porque a nivel más de punto de vista más de operador ha hecho un poco el salto de hacer el cambio y juntar, digamos, esta convergencia entre lo que es broadcast y broadband, usando lo mejor de ambos mundos. A nivel de lo que son grandes casos, de lo que hemos hablado, por un lado tenemos, simplemente haciendo repaso, tenemos por un lado lo que es el gran caso que es el caso de Freeview Play en Inglaterra, que es el que os he comentado, como digamos, entorno altamente competitivo, en un mercado muy competitivo, en el que digamos, tienen que buscar fórmulas, alianzas, etcétera, para poder realmente llegar a los usuarios y llegar al mercado. Por otro lado, he hablado también otros casos relevantes, el caso de Australia, que es el que comentaba anteriormente, por el hecho de todo el entorno colaborativo, participativo y pensar un poquito más allá, digamos, totalmente focalizados a lo que es buscar la experiencia de usuario y llegar a qué es exactamente lo que quiere, lo que te está preguntando el propio usuario. Y por último, el caso alemán, que lo ponemos simplemente para que entendáis este paso de operador de broadcast, broadband y juntar las dos cosas y ponerlo en el mercado a estos días en el 2016. Y estos serían un poquito los distintos casos que podemos ver a nivel global, y a partir de ahí, digamos, nos encontramos con el caso de España, ¿no? España, los distintos casos que habéis visto, pues ha hecho en otros países del mundo, han elevado a lo que es a Televisión Española, Antena 3 y Mediaset a reflexionar sobre el tema y a buscar, digamos, una posible solución para lo que es un posible despliegue de una solución conjunta. Y ahí es un poquito, digamos, donde estamos actualmente. Lo que quería era hacer este contexto y pasaros un poquito la palabra, pues para que podáis comentar un poquito lo que veis. Muy bien. Sergi, muchas gracias. Andrés, desde Mediaset, ¿qué pensáis de esto que nos podéis aportar al conocimiento de todos los que estamos aquí? Primero, buenos días y gracias por estar aquí y mostrar interés por el HBTV, ¿no? Bueno, no tanto hablando de tecnología, pero sí aportando, compartiendo con vosotros la posición de Mediaset, como preguntabas, Eladio. Debería de empezar quizá por el principio, y algo de lo que ninguno nos acordamos, casi ni yo, me costó un poco, me lo recordó, fue Pera el otro día en una reunión, casi en que realmente Mediaset ya en el 2011, en junio de 2011, tomó esa iniciativa y el interés de desarrollar en HBTV un pequeño portal, fijaros, muy básico, muy sencillo, como decía, muy embrionario, en el cual bueno, pues ofrecía unos menús muy sencillos en los cuales se permitía hacer catch-up de contenidos emitidos, informativos, alguna serie o algún programa ya de producción propia, ¿no? Esto ya nos permitió un poco evaluar, estudiar y ver qué posibilidades permitía el HBTV. Y de esto ya, como veis, hace ya 7 años. Evidentemente, Mediaset sigue apostando firmemente en el desarrollo futuro del HBTV. La pregunta casi mejor sería, a lo mejor algunos se hacen, ¿por qué ahora estamos aquí, después de 7 años, impulsando la tecnología de HBTV, ¿no? Bueno, hay bastantes respuestas o bastantes posibilidades, pero yo me voy a centrar más en las más o menos comprometidas, que son las respuestas técnicas, ¿no? Basadas en la tecnología. Yo creo que la primera, un poco también como aportaba Sergi, es que la mejor situación en cuanto a la recomendación técnica en la cual nos encontramos ahora mismo. Una recomendación técnica generada por el Foro Técnico de Televisión Digital, como decíamos antes, ¿verdad, Celadio? En la que, apoyada por ADETI y evidentemente auspiciada por la Secretaría de Estado
para servicio de la información y agenda digital dentro del Ministerio de Industria, bueno, antiguo Ministerio de Industria, ahora Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Pues bien, como decía, esa podría ser una primera razón, ¿no? La mejor situación en cuanto al estándar de HBTV, ahora con la 201, como también decía Sergi, incluida en el último texto de normativa de especificaciones técnicas para los receptores de televisión digital en su anexo 5, ¿no? La segunda razón, quizá también en el otro extremo, sería que ahora, bueno, pues es evidente que la mayoría de los receptores de televisión ya incorporan esta nueva tecnología. Aquí nos incorporamos o tendríamos un reto, ¿no? El reto de conseguir que esa mayoría al final sea todos, sin excepción, todos los fabricantes los que apoyaran e integraran esta tecnología, ¿no? Y bueno, poco más, decir que Mediaset apoyó, como estaba diciendo, y sigue apoyando la tecnología de HBTV para de alguna manera acercarnos más al usuario actual y futuro. Muy bien. José Girón, desde A3 Media, vuestra posición en este acuerdo, para mí histórico, de que los tres principales radiodifusores de este país hayan decidido lanzar HBTV de modo conjunto. ¿Cuál es vuestra idea al respecto? Primero, buenos días a todos y gracias por permitir que podamos en este foro pues, participar expresando, ¿no? este acuerdo. Lo primero decir que nosotros, la verdad que estamos encantados con esta iniciativa. Creemos que el estar en el grupo en el que estamos con Radio Televisión Española, con Mediaset, creo que es fundamental para impulsar esta tecnología, ¿no? Creemos que si no estuviésemos juntos, pues sería muy complicado hacerlo cada uno individualmente, ¿no? Pensamos que la tecnología empieza a estar lo suficientemente madura con las versiones, como decía Andrés, pues la 1.5, la 2, etcétera, para poder hacer muchas posibilidades, ¿no? Y además, lo bonito de esta historia es pues el buen rollito que hay, ¿no? Entre los competidores, amigos, etcétera, ¿no? Que en este mundo de hoy pues todos somos con el concepto esto de frenemies, ¿no? Que somos amigos, somos competidores, pero nos llevamos fenomenal, nos dicen que somos los frikis de la tecnología y con eso pues ponernos todos de acuerdo y así esto funciona fenomenal, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y los mensajes fundamentales que pues para nosotros queremos transmitir alrededor de esta iniciativa son tres. Primero, que es una iniciativa estrictamente tecnológica, que no hay ninguna implicación de tipo comercial, contenido, negociaciones, etcétera, ¿no? Que lo que se pretende es fundamentalmente mejorar la experiencia del usuario uniendo en el ecosistema de la televisión tradicional el mundo digital, con lo que nos aporta, como decía Sergio en su presentación, interactividad, personalización, porque creemos que hay adopción a donde tiene que ir la televisión, generar ese entorno de usabilidad común en nuestra audiencia, usuario, como queramos ya denominarlo, porque hoy en día estamos así, ¿no? Y que en ese sentido, pues para nosotros, tecnológicamente, creemos que ya se puede empezar a hacer cosas, ¿no? Por otro lado, o sea, esta iniciativa, si bien los impulsores pues hemos sido nosotros con la colaboración de CERN desde el punto de vista más tecnológico, pues está abierta obviamente a que los operadores en abierto de TDT, sean nacionales, regionales, públicos, etcétera, pues se incorporen a la iniciativa y que bueno, y que supongo que a lo largo de este año y tal, pues supongo que mostrarán también interés obviamente en hacerlo. Y por último, también que puedo decir que como se estamos planteando esto, lo estamos haciendo de una forma en la que pensamos en grande, con todo lo que nos puede aportar la tecnología, el entorno actual, etcétera, pero lo que queremos es ejecutar en pasos pequeñitos que luego puedan ser escalados progresivamente, ¿no? A un cierto nivel, ¿no? Esos son, digamos, los tres mensajes fundamentales que desde A3 Media y yo creo que en conjunto con el grupo pues queremos dar. Pues muchas gracias, José. Pere Vila, desde Radio Televisión Española.
Sí, bueno, gracias también por invitarnos. Primero tomo las palabras de José, que decían, has leído en algún medio de comunicación, que decías precisamente esto, ¿no? Que parece que se entienden bien porque es la parte técnica, ¿no? Sí. Y bueno, eso es la verdad es que las reuniones que hemos tenido y las coordinaciones han sido muy fluidas. Yo quería daros las gracias primero a BIT por invitarnos para explicaros esto, porque es un tema yo creo que es muy interesante para nosotros. Deciros también que desde Radio Televisión Española estamos muy satisfechos de tirar adelante este proyecto y además de tirarlo adelante de la mano de A3 Media, de Mediaset y de Cellnex. La verdad es que nos sentimos cómodos y pienso que es una gran experiencia para nuestro país, porque es la primera vez, yo creo que nos pasa. Hemos trabajado juntos en foros, hemos definido estándares, pero nunca nos habíamos planteado el empujar un proyecto juntos. Luego, también hay una cierta satisfacción porque este proyecto que vamos a hacer juntos lo vamos a hacer en HBBTV. Ya sabéis que HBBTV es un formato, un estándar que se ha impulsado desde EBU. En Radio Televisión Española hemos estado allí desde el principio empujando. Ha habido alguna época que nos preguntaban, bueno, ¿y esto por qué lo hacéis o por qué estáis ahí, ¿no? Era un poco difícil de ver que esto al final, pues bueno, acabaría consolidándose. La verdad es de que muchas veces cuando me preguntaban por qué estáis en HBTV, yo les decía, bueno, es que es estar ahí o no estar en nada, ¿no? Y por tanto poder dar contenidos a la carta, poder dar cosas de estas, vale la pena de batallarlo. Por tanto, hay una satisfacción que estemos ahí. Nosotros continuamos ahí en EBU y sabéis que en HBBTV, Radio Televisión Española, está especialmente activa y lanzamos una marca que era la marca Botón Rojo, que nos permitieron pues tener ofertas a la demanda, que es una cosa con respecto de los competidores pues que tenemos complicado. Nos permitió también entrar los contenidos en 4K, que en TDT es un poco más complicado y había que entrarlo en zonas geográficas, pues tenemos los contenidos en 4K en HBTV y estamos también trabajando en hacer prestaciones adicionales. Por tanto, es un estándar vivo y que nos ha hecho ilusión que entre sobre esto y que trabajemos juntos sobre esto es un buen punto de partida. Yo recuerdo esto que comentabas tú de la vez que hicimos el trabajo juntos con Mediaset y también los trabajos de A3 Media en este campo, que nos unimos ahora, yo pienso que es positivo. Otra cosa muy positiva es que, de alguna manera, el HBTV está vinculado o está ligado a la TDT. Es una extensión de la TDT. Yo lo veo un poco como ofrecer, a través de otros soportes, cosas que ya estamos ofreciendo a través de TDT. Es ampliar la TDT y nos permite también ampliar nuestra presencia en los hogares con televisores conectados, con nuevas ofertas y con nuevas posibilidades. O sea, al poder ofrecer desde nosotros que somos broadcasters de una manera sencilla los contenidos a la carta o las nuevas facilidades que salen ahora con el 2.0 del Startover o poder hacer los catch-ups, poder hacer recomendaciones, pues yo creo que es muy importante para nosotros y ahí pues nos va bien. Luego, otra cosa muy importante es que el gesto de ir juntos, pues que también refuerza el estándar. Eso es importante porque es un refuerzo de estándar, pues bueno, a nivel de Estado español, apostamos todos por HBTV, a nivel de fabricantes, pues hasta ahora los fabricantes han sido unos más receptivos y otros menos receptivos, pero yo creo que están todos colaborando. El que haya este lanzamiento nos ayuda mucho. Lo que comentaba Sergi de que en futuras versiones, además de estandarizar el HBTV, que podamos tener un botón verde que nos lleve, o azul, o naranja, que nos lleve a estas aplicaciones, pues yo pienso que esto es positivo para nosotros. Entonces, además, en esta idea nosotros también queríamos volcarnos, porque queríamos también introducir alguna cosa que se nos ha quedado un poco vetada en el tema de los OTTs, que es el tema de las desconexiones territoriales. Pues ahí, que en algunas de estas plataformas, como bueno, de las telecos sobre todo, pues algunas sí respetan y otras no, queríamos estar presentes. Y finalmente, pues bueno, aparte del propio tema del HBTV, pues remarcar que es una buena puerta de entrada, yo creo, para otras operaciones que podamos hacer de manera conjunta. Insisto que en España siempre hemos hablado de hacer un estándar, pero no hemos hablado casi nunca de hacer proyectos juntos. Yo espero que este nos salga bien y que sea el inicio de otros proyectos. Y finalmente, deciros que desde Radio Televisión Española continuaremos trabajando en el HBTV dentro de EBU, continuaremos siendo la liaison, el link entre lo que hagamos aquí y lo que se haga allí. Continuaremos potenciando el HBTV, continuaremos pues, manteniendo la misma estrategia y los mismos estándares que hasta ahora. Muchas gracias. Espera, yo creo que hay múltiples preguntas. Se me ocurre la primera, ¿cuál es el escenario
real que tenemos en España respecto a los televisores. Cuántos se venden y cuántos se conectan, porque evidentemente esta tecnología, que por cierto, apunto, no es exclusiva de DVB, es una tecnología que circula perfectamente en DVB, pero que se ha ensayado, se ha probado en Brasil, que tiene la norma tecnológica ISDBT. Es decir, que la aplicación o la norma HbbTV podría ser transversal a todas las tecnologías de difusión de la televisión digital terrestre. Entonces, ¿cuántos televisores tenemos a día de hoy? ¿Cuántos de esos están conectados? Porque recordamos todos aquella historia de que en plataformas satelitales antiguas la posibilidad de hacer la compra por visión a través del teléfono era una posibilidad, pero la realidad es que todo el mundo tiraba de teléfono directamente y nadie lo conectaba a la línea telefónica. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos televisores hay HbbTV? ¿En qué norma? 1.5, 2.0, ¿cuántos de ellos están conectados y cuánto tiempo de consumo hay respecto a esa conexión? Yo del tema del parque de televisores hablo un poco de oídas, ahí quizás nos conteste mejor Sergi. Yo lo que sí os quería decir es de que en el caso nuestro de Radio Televisión Española, pues el número de televisores o el número de usuarios únicos que se conectan está alrededor del 1.750.000, con unos consumos que vienen a ser unos consumos promedios de unos 14 minutos. O sea, esto es unas cifras que son muy grandes, son cifras que van creciendo poco a poco, porque realmente nosotros renovamos los televisores, cuando renovamos televisores, es televisor conectado, tenemos mejor conexión en casa y la gente va entrando en el HbbTV. Pero contestando concretamente, las cifras hablaban de alrededor de 6 millones de televisores. Las cifras actuales, los últimos datos de GfK del año pasado estiman aproximadamente que hay unos 6.086.000 dispositivos HbbTV que pueden ser conectables, lo que no significa que todos estén conectados, sino que estimamos aproximadamente un 50%, y es un poquito va en la línea de lo que comentaba Pera, de lo que ellos han visto actualmente en su servicio. A nivel de lo que son ventas, comentabas también ventas de dispositivos HbbTV, estamos hablando que el año pasado estuvimos sobre 1.200.000 que tengan HbbTV. Tengo que hacer un comentario de esto. O sea, imaginaros lo que le cuesta a una plataforma satelital o a una plataforma de pago llegar a 1 millón o a 1.700.000, el valor que tiene esto. Realmente yo estoy impresionado. Y una vez que están conectados, ¿estáis identificando tiempos de consumo? ¿Estáis identificando, avanzando en la explotación de esos datos, el Big Data de los que se conectan para saber sus gustos? Sí. O sea, realmente hay un conjunto de iniciativas que además estamos teniendo con empresas españolas, aquí mencionaré alguna, con ODRAC, alguna más, que estamos haciendo medidas de audiencia. Realmente podemos estar extrapolando. O sea, tenéis que pensar que hay 1 millón y pico de hogares que son susceptibles de enviar información de qué canal se está viendo. No está depurado, son datos en bruto, pero claro, es una cosa que hace unos años no teníamos. Esto da para bastante. El consumo promedio viene ahora estando alrededor de unos 14 minutos cada vez que un usuario entra. Otra cuestión que a mí me preocupa, vamos, que creo que interesa. ¿Os sentís cómodos con la regulación que hay ahora? ¿Creéis que debería de ser obligatorio la venta de televisores preparados para HbbTV 2.0? ¿O por el momento el acuerdo que hay amparado bajo la plataforma de la Secretaría de Estado es suficiente? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo antes me quedé en el punto, efectivamente, uno de los puntos por los cuales consideraba que era este momento, era la mejora de la situación en cuanto a la recomendación técnica, basándome en la 201, ¿no? Como os decía antes, pero quizá sí es cierto que un paso más sería favorable el hecho de que esta recomendación se convirtiera ya en una regulación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, que ese sería un punto muy importante a conseguir, ¿no? Si os recordáis todos, a lo largo de las presentaciones, de las imágenes que nos ha mostrado Sergi, yo querría destacar que Reino Unido, los televisores
capaces de trabajar en HbbTV están normalizados. Decías, Sergi, que en Italia el primer normalizado es el vendedor Samsung, que es el que tiene la cuota de mercado más grande. Entonces, aquí los fabricantes están dispuestos a homologar sus equipos. ¿Hay resistencias? ¿Creéis que en un acuerdo como este va a incentivar que todos los vendedores de televisores, fabricantes de televisores, se apunten a esa normalización? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, bueno, decíamos, el tiempo va a nuestro favor, como decía antes Pera, ¿no? Creo que, como decía antes, es un reto, yo creo que tenemos trabajo por hacer y estoy convencido de que al final la inmensa mayoría, no, sino todos, al final acabarán aceptando el HbbTV como una tecnología importante a tenerla en cuenta en sus receptores, sin lugar a dudas. Al final yo creo que se suman varias cosas. Por un lado, la iniciativa conjunta que pone manifiesto que se apuesta por algo, que obviamente lo ideal sería que si desde la Administración te echan una mano, ¿no?, para regular ciertas cosas, pues te puede apoyar fundamentalmente al desarrollo, pensando que es para bien del usuario, ¿no? Porque lo que estamos pretendiendo obviamente es mejorar esa experiencia del usuario uniendo tecnologías, ¿no? O sea, que yo creo que es lo importante. Un tema que a mí me parece muy relevante de HbbTV es la posibilidad de ayudar a un colectivo muy amplio que tenemos en España, que son los discapacitados visuales y auditivos. Recuerdo cuando estaba en Impulsa las dificultades que había de introducir, no por Impulsa, sino por el sector en general, el subtitulado, la audiodescripción. HbbTV puede ser una solución definitiva para que estas personas que tienen derecho a una determinada información la puedan gestionar como ellos quieran, con el tipo de letra que quieran, el tamaño, fraccionando la pantalla y metiendo no en un 16avo, sino en un cuarto el lenguaje de signos. ¿Lo puede hacer HbbTV? Sí, ahí os quería comentar también que llevamos ya casi 2 años trabajando con esto, porque una de las dificultades que tenemos, la parte de subtitulación es solucionable, es fácil, porque con un botón puedes decidir si subtitulas o no. La parte de la audiodescripción, incluirla con la totalidad de canales que tenemos en la televisión digital, también es fácil. Lo que nos quedaba como asignatura pendiente, y tenemos todavía como asignatura pendiente, es la lengua de signos. Es muy difícil en un programa de estos tipos espectáculo, de prime time, colocar lengua de signos. Entonces llevamos trabajando desde Radio Televisión Española, con CENILSE y con alguna entidad más, y en estos momentos tenemos en marcha un test y están haciendo lengua de signos en HbbTV para España Directo cada tarde. Llevamos durante 6 meses, está oculto, está con un código en el tema de TDT, pero esperamos la semana que viene pues dejar algún botón de acceso. Claro, eso abriría la posibilidad a que la lengua de signos pudiera incorporarse de manera sencilla en toda la programación. La estructura que hemos montado para incorporar la lengua de signos también es totalmente IP, totalmente suelta. Entonces yo creo que ahí abre IP, abre subtitulados y abre una vía que también habrá que legislar, yo creo, porque ahora la legislación, por ejemplo, contempla las horas de lengua de signos en abierto, pero ahí es que podemos tirar mucho más, avanzar mucho más. Y luego otra cosa importante, que es que la TDT es en abierto, es gratis para todos y, por tanto, el HbbTV, los contenidos de HbbTV tienen estas características. Son abiertos, son gratuitos y son para todos, y es una extensión de la TDT. Un tema, ya concluyendo, porque quiero acabar en tiempo, es lo que yo conceptúo de neutralidad tecnológica exigible a las plataformas de distribución de contenidos. Sabemos perfectamente que en países como Alemania, donde la distribución satelital es muy importante, HbbTV circula por los canales de satélite sin ningún problema, que el cable, donde hay cable importante en países europeos, no le ponen ningún freno al conjunto que supone la TDT, que son vídeo, audio y datos. Sin embargo, hemos conocido que allá por septiembre del año pasado se reguló la circulación de esos datos, la señalización de HbbTV en IPTV.
¿Eso creéis que sería razonable que los descodificadores que se colocan en las casas de los usuarios estén preparados para transitar por ellos la señalización de HBBTV como circula, repito, en Alemania, en Suecia, con el cable en la TDT sin ninguna limitación, puesto que el receptor y el televisor permite el tránsito? ¿Creéis que falta algo respecto al IPTV que permita recuperar esa neutralidad tecnológica que es exigible a todas las plataformas? Yo creo que sin duda, sin duda. Eladio, otra pregunta más un poco muy comprometida o dando de lleno en las necesidades en las cuales o en las mejoras que podríamos aportar a que esta tecnología llegara al 100% del público. Sin duda, normalizarlo, estandarizarlo, pasar ese pequeño paso de una recomendación a que esté regulado sería un punto muy importante para nosotros, desde luego que sí. Pues no sé si queréis alguna última intervención. Simplemente un último punto más técnico a nivel de lo que es la propia especificación. La especificación HBTV sacó en septiembre del 2017 lo que es esta posibilidad para los propios operadores, siempre que haya una implicación del propio operador, y en paralelo se está trabajando dentro del HBTV Association una vía alternativa a través de watermarking para poderlo hacer independientemente de si hay implicación del operador o no. Simplemente este apunte final. Pues muy bien, concluimos en tiempo y forma la primera charla. Muchas gracias por su asistencia y gracias a vosotros por vuestra participación.